Otro de los aspectos muy importantes dentro de la tercera semana es la formación de un tejido conectivo embrionario, al cual vamos a conocer como mesénquima, y que de hecho, incluso cuando describimos ya órganos completamente formados, lo seguimos mencionando, ¿sí? Porque el mesénquima, y específicamente ahorita que estamos hablando del desarrollo embrionario, va a ser justamente ese tejido de sostén en donde las capas germinativas van a empezar a proliferar y a diferenciarse en los distintos órganos que posteriormente conformarán al feto. Entonces, una vez que ya la estría primitiva ya se formó, como lo que estamos viendo aquí, como si fuera una vista aérea de lo que correspondería a la cara dorsal del embrión, ¿sí? Las células que están en la parte más profunda de la estría primitiva van a empezar a migrar, ¿sí? Y en esa migración, además de conformar posteriormente el endodermo y el mesodermo, van a conformar justamente ese tejido del que les estoy hablando, que es el mesénquima, que es el tejido conectivo embrionario. Entonces, el mesénquima, como vemos, el mesénquima o mesoblasto, que se ve representado en esta figura como estas cadenas celulares, van a ayudarnos a darle sostén y estructura a los posteriores tejidos que se van a ir desarrollando durante el resto de la gestación. Entonces, parte de ese mesénquima, ¿sí? O parte de esas células epiblásticas que migraron a la parte intermedia, ¿sí? Del disco bilaminar, van a terminar diferenciándose en el mesodermo, ¿sí? Otras de esas mismas células epiblásticas que migraron y que todavía se fueron más para abajo y que llegaron a tener contacto incluso con el hipoblasto, van a conformar entonces el endodermo propiamente, ¿sí? Entonces, el endodermo pues básicamente va a estar constituido por células epiblásticas que migraron desde el epiblasto hasta el hipoblasto y células propias del hipoblasto, ¿no? Y finalmente tenemos el ectodermo, que el ectodermo no es nada más que esas células epiblásticas que se quedaron ahí, que se quedaron en la superficie dorsal del embrión, ¿sí? Que a partir de ahí seguirán su desarrollo. Aquí vemos otra vez toda la cara dorsal del epiblasto. Esta es la base, digamos, el extremo caudal, el extremo craneal, ¿sí? Derecha, izquierda, ¿sí? Y aquí vemos cómo se lleva a cabo en esta imagen el proceso de migración de las células epiblásticas desde la estría primitiva. Si se fijan, aquí tenemos el nodo primitivo, aquí está la continuación de la estría primitiva, y todas estas células que se ven en color rojo, que son células epiblásticas y que son células que están migrando, aquí al centro van a terminar conformando el mesénquima, pero al mismo tiempo van a terminar conformando la capa germinativa del mesodermo, y las células que todavía se fueron más para abajo y que llegan hasta la capa del hipoblasto van a terminar conformando el endodermo. De tal manera que lo que nos queda en color azul, ¿sí?, va a corresponder a la capa germinativa del ectodermo, como lo hemos estado mencionando. Entonces, el otro proceso que tenemos que identificar es el proceso notocordal, que en este caso dijimos va a ser un preámbulo para la formación
del tubo neural. Entonces, el proceso notocordal empieza con la migración, ¿sí?, desde el mesénquima, ¿sí?, y desde el nodo primitivo van a ir migrando en sentido craneal algunas de las células, ¿sí?, del mesénquima para conformar una especie de tal cual un cordón, un canal, ¿de acuerdo? Un canal que posteriormente estará virtualmente hueco por dentro y que posteriormente va a recibir el nombre de conducto notocordal. Ese conducto notocordal, aquí, bueno, de entrada aquí se nos está mostrando desde el inicio de la conformación de la estría primitiva, el crecimiento de la estría primitiva y la conformación del nodo primitivo, y a partir de que ya está totalmente instalado, mejor dicho, ya está totalmente desarrollada la estría primitiva y el nodo primitivo bien diferenciado, es justamente aquí entonces en donde empieza esa migración desde las células mesenquimatosas, ¿sí?, para conformar lo que sería propiamente el notocordio, ¿sí?, que es una extensión básicamente del nodo primitivo casi cercano a la hendidura o membrana bucofaríngea, ¿sí? Esto al final me va a conformar, ¿sí?, propiamente la estructura básica para el surco neural, en donde posteriormente vamos a ver se formará la columna vertebral. Aquí vemos una imagen que de hecho esta imagen me parece bastante clara en el sentido pues de que aquí vemos la parte superior, ¿sí? Esta sería la cavidad amniótica. Aquí tenemos el saco amniótico. Esto de acá sería la cara dorsal del embrión, ¿sí? Si se fijan, toda esta parte ya corresponde, la parte más interna que se colorea en color rosado es el endodermo, la parte intermedia correspondería al mesodermo y toda esta parte superficial que está coloreada en color azul, ¿sí?, incluyendo esta parte roja, ¿sí?, correspondería al ectodermo. Si se fijan, aquí tenemos, ¿sí?, la presencia del nódulo primitivo, ¿sí? La estría primitiva se formó más abajo, ¿sí?, pero el nódulo primitivo se forma al final de la estría y justo donde inicia el nódulo primitivo comenzamos a generar lo que habíamos comentado, que es el proceso notocordal, ¿sí? El proceso notocordal que está conformado de células mesenquimatosas y que posteriormente se va haciendo hueco por dentro, generando lo que se conocería como una luz interna, es decir, un hueco interno, para conformar propiamente lo que sería el conducto notocordal o notocordo.